Y luego ocurren cosas como lo que pasó ayer en el viaducto, no sé si tuviste noticia, en el viaducto se derrumbó parte de un inmueble, pues estaba abandonado, que también es un tema, ¿no? Hay inmuebles que están impactados como se sabe y como lo dices. En este caso apenas, mira, aquí estamos en la imagen, Sergio, doctor Sí. Alcocer, estamos viendo cómo se derrumbó este inmueble abandonado que pues afectó los carriles del viaducto, pero qué peligroso asunto, ¿no? Al final de cuentas se derrumbó parte del inmueble aquí en la Ciudad de México y pues también es un tema muy importante cuántos de estos edificios están ahí sostenidos de milagro. En efecto, estos son edificios que estaban señalados para ser demolidos. De hecho, hay una imagen que se va hacia la derecha en donde se ve una máquina que está trabajando y ahí se ve. Bueno, eso ya es quitando el escombro, pero antes de eso, y probablemente en ese proceso de demolición, pues se produjo este colapso muy lamentable, sin lugar a dudas. Tenemos edificios en la Ciudad de México, particularmente a raíz de 2017, que no se han rehabilitado, no obstante que están dañados. Muchos de estos edificios, bueno, no son muchos, pero digamos la mayoría de estos edificios que se encuentran en estas condiciones enfrentan temas de carácter legal, en donde son edificios con el régimen condominal Ajá. y con que alguno de los condominios no esté de acuerdo en la rehabilitación, no se puede rehabilitar el edificio. Incluso hay alguno cerca en el Parque España, en donde siguen viviendo un par de personas en el edificio, no obstante que tiene daños. Esto otra vez nos llama a la necesidad de adaptar las políticas públicas y las normas de la ciudad para lograr pues una mayor resiliencia de la propia ciudad y lograr que edificios que se encuentran en condiciones como el que cayó el día de ayer se puedan intervenir, ya sea rehabilitar, si es el caso, o bien demoler y poder aprovechar el terreno para otro tipo de usos. Ni más ni menos. Doctor Alcocer, déjame preguntarte, bueno, tu propia experiencia, tú eres una, como decíamos, una de las figuras más importantes en la materia en México, con amplio reconocimiento internacional. ¿Qué me dirías de lo que ha pasado en México de 1985 para acá, incluyendo 2017, incluyendo los eventos posteriores? Pero 85 es un punto de quiebre indiscutible. ¿Qué ocurrió en México después de aquello? Mira, yo te diría que lo que nos ocurrió en 1985 fue producto de contar con una norma en aquel momento, en 1976, que era una norma que seguía las tendencias a nivel internacional, sin embargo, en donde había una desconexión entre lo que la norma establecía en términos del comportamiento esperado contra lo que realmente se podía obtener de los edificios diseñados con esa norma. Esto nos llevó duramente a aprender esta falta de correlación dentro de la propia norma. Obligó entonces, después del temblor del 85, a expedir una norma de emergencia y posteriormente un reglamento en 1987 que corrigió estos defectos que tenía la norma. La norma de 76, que pensaba que era una norma muy avanzada y que realmente demostró lo contrario. Hemos aprendido que los reglamentos de construcción son fundamentales para lograr una mínima seguridad en las comunidades y también hemos aprendido que es relevante que esos reglamentos no solamente se cuenten, sino que se puedan observar. Y es preferible tener un reglamento sencillo, quizá no necesariamente muy complejo, muy completo, pero que se observe a tener un reglamento muy elaborado, muy completo en términos de sus requisitos, pero que no se observe, que no se siga. Y ese es el gran reto que tenemos quienes nos dedicamos a la elaboración de las normas, de tener un equilibrio entre la cantidad de material que se incluye y los avances que se han desarrollado con lo que realmente se requiere en la práctica y presentarlo de una manera que se pueda interpretar adecuadamente. Mejoramos mucho la calidad de los materiales y se mejoró la calidad de la construcción y de la inspección. Con el tiempo, la memoria pues no se nos va erosionando, no tenemos sismos muy frecuentes en la Ciudad de México como sí ocurre en Chile, por ejemplo, y aprendimos de nuevo en el año de 2017 de errores que se habían cometido en algunos edificios construidos antes del 85, otros después del 85, muchos de los cuales volvieron a exhibir los errores que habíamos aprendido en 1985. Esto nos obliga a seguir insistiendo
en ciertos criterios básicos, como es la forma de los edificios, la estructuración de los edificios, de manera que sean lo más simétricos posibles, que no tengan salientes, que no tengan cambios muy bruscos en alturas de columnas, de dimensiones de los elementos estructurales. Y eso implica un diálogo permanente con nuestros colegas arquitectos, que donde nosotros no queremos de ninguna manera inhibir la creatividad y el desarrollo de edificios bellos, funcionales, pero sí también tenemos que salvaguardar, y esa es nuestra responsabilidad, la vida humana. Tenemos que seguir insistiendo en la calidad de la construcción. Finalmente, la cadena que detona el comportamiento final de un edificio depende de la calidad de la construcción y no podemos aceptar de ninguna manera reducción en la calidad de la construcción de lo que se ha previsto en las memorias de cálculo, en los planos de construcción. Entonces, sí hemos aprendido que hemos mejorado, pero también hemos aprendido que tenemos que considerar el fenómeno sísmico o en este caso el comportamiento de los edificios desde una visión del ciclo completo de los proyectos, desde que se planea el proyecto, desde que se diseña, cómo se construye, cómo se opera y cómo se mantiene el edificio. Hemos aprendido en el temblor de 2017 que edificios que no tenían un adecuado mantenimiento, por ejemplo, humedades o bien juntas de construcción que tenían de escombro, en fin, tuvieron mal comportamiento por el deterioro de los materiales o el golpeteo de los edificios producto de estas juntas de construcción entre uno y otro que estaban llenas de cascajo. Y esa es falta de mantenimiento. Entonces, todo esto lo hemos venido aprendiendo y lo hemos tratado de incorporar en las normas. Desarrollamos, y esto es una solicitud que me hizo en su momento la jefa de gobierno, ahora actual presidenta Claudia Sheinbaum, desarrollar una ley de construcciones para la Ciudad de México. Una ley que reconoce cuáles son las atribuciones que de los diferentes actores que participan en los proyectos, cuáles son las facultades que tienen, y esto con objeto de ordenar el proceso en cuanto a establecer estas responsabilidades. Por cierto, proyecto en el que colaboramos el ministro Cosío y un servidor. Entonces, sí hemos aprendido, pero nos hace falta insistir en esto, mantener la calidad tanto en el diseño como en la construcción de las edificaciones.